Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y veremos los versos 8 al 12. El título de la lección es El que me confesare delante de los hombres. Bueno, como sabemos, recordando la lección pasada que vimos los primeros 7 versos del capítulo 12, el Señor comenzó a hablar acerca de la necesidad de estar firmes en nuestra fe y de no tener temor a los hombres. Más bien, el Señor dijo, hay que tener temor de Dios, porque Dios es superior a los hombres. Dios es el que no solamente tiene toda potestad sobre nuestra vida física, pero también Dios tiene potestad sobre nuestra vida espiritual, nuestra alma. Y dice Jesús, el que puede meternos en el infierno. En verdad, pues, lo que el Señor está diciendo es que el cristiano, nosotros, los que somos discípulos del Señor Jesús, podemos tenerle más temor a los hombres y de esa manera no ser fiel a Dios, o podemos respetar más a Dios, tener más temor de Dios y obedecer a Dios, no importando lo que los hombres dicen. Y este es el punto que vimos en la lección pasada. Aquí vemos algo de la misma idea continuada en los versos 8 al 12. Y pues todo este contexto es muy importante porque queremos entender que ahora los discípulos de Jesús y bueno, como sabemos también, el Señor mismo, ya se están acercando más a una, vamos diciendo, persecución contra ellos más fuerte. El mismo Señor Jesús, los fariseos y los escribas, los líderes de la ley, dijeron no hace mucho en los últimos versos del capítulo 11 que estaban buscando una ocasión para atrapar a Jesús en algo que él podría decir para poder acusarle. En otras palabras, la persecución misma contra el Señor Jesús ha crecido y el Señor aquí quiere dejar a sus discípulos entender, no olvidemos que Él está enseñando a sus discípulos, hay una gran multitud, pero está enseñando a sus discípulos y está enseñando acerca de esta necesidad de ser valientes, de ser fieles, de confesar a Dios y confesar a Jesús, aunque esto pueda traer problemas, dificultades y persecución, como estamos hablando. Así que vamos a seguir viendo lo que el Señor dice en estos versos porque le va a añadir a esta idea que comenzó en la primera parte del capítulo 12. Verso 8 y en adelante dice de la siguiente manera. Jesús hablando, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le será perdonado. Bueno, vamos a detenernos en estos primeros versos. Como estamos diciendo, ¿verdad? Jesús dice, el momento puede estar llegando temprano, más temprano que tarde, que ustedes se van a encontrar en frente de los líderes religiosos, en diferentes tribunales tal vez, los van a traer y van a perseguirles, van a acusarles de cosas que deben hacer ustedes en esos momentos. El temor del discípulo es más que los hombres puedan hacer algo en contra de ellos, ¿verdad? Y por eso los discípulos, el peligro de los discípulos es de negar a Jesús. Cuando llega el momento de estar enfrente de los líderes religiosos, ¿qué va a decir el cristiano? Sí, soy discípulo de Jesús. O, como Pedro,
no sé quién es ese hombre, ¿verdad? Tenemos vamos a decir la ocasión de negar a Jesús o confesar a Jesús. ¿Qué hace el cristiano cuando la persecución y la presión opuesta al cristiano es fuerte? Muchas veces, ¿verdad? Personas pues niegan al Señor, niegan ser su discípulo porque saben que esto va a traerle dificultades. Y es en contra de eso que Jesús está hablando. Y dice, el que me confesare delante de los hombres. Entonces, las personas, cuando son traídos al frente de los tribunales y se les pregunta si son discípulos de Jesús, tenemos la opción de confesar o negar al Señor ahí. Si lo confesamos, entonces dice Jesús, yo también, el Hijo del Hombre, confesará su nombre, la persona, ¿verdad?, ante los ángeles. Y claro, aquí el Señor está hablando de aquel gran día, cuando es el juicio final. ¿Cómo va a identificar Jesús a cada uno de sus discípulos? Bueno, el Señor sabe quiénes son sus discípulos. Si nosotros hemos vivido una vida fiel a Dios, Dios conoce eso, sabe eso, recuerda eso. Y aquí el contexto es uno más grande. No son los tribunales humanos los más importantes. El tribunal celestial es el más importante. Y ahí, en ese caso, los ángeles son, vamos diciendo, los testigos, los que están ahí escuchando. Y Jesús puede decir de sus discípulos, sí, él o ella me confesó durante su vida, aceptó mi palabra, fue fiel a mí. Y Jesús es visto como confesando esa verdad de los discípulos ante y en frente de los ángeles celestiales. Ese tribunal es mucho más grande, mucho más importante, mucho más fuerte que cualquier tribunal humano. Entonces, otra vez, es una reflexión de lo que ya vimos. No tengan miedo más de los hombres y lo que ellos pueden hacer contra ustedes. No deben tener temor de la persecución humana. Sé fiel en ese momento, confiesa el nombre de Jesús, ser discípulo en ese momento, y pues Jesús también te confesará a ti en el cielo, en presencia de los ángeles. Es muy semejante al pasaje de Apocalipsis capítulo 2, verso 10, cuando el Señor dice que el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Eso quiere decir no solamente que debemos ser fieles todos nuestros días, es decir, hasta el fin de nuestra vida. Claro, incluye esa idea, pero más la idea es cuando están en un momento difícil, cuando están bajo persecución, bajo acusación. La persona que confiesa el nombre de Jesús, en el momento de la muerte le van a matar si no niega a Jesús. Esa persona, la persona que queda firme y fiel en el momento de la muerte, ese es el que recibirá la corona de la vida. Entonces, ese pasaje, Apocalipsis 2:10, y estos versos dicen básicamente la misma cosa. Cuando el momento es difícil, ahí se requiere fidelidad. Ahí se requiere confesar que Jesús es Señor y que somos discípulos de Él. Bueno, como dice también el verso 9, lo opuesto es verdad. Si me niegan en ese momento, ¿verdad? Si llegan a negar mi nombre delante de los hombres, entonces yo también, dice el Señor, negaré a esa persona delante de los ángeles. Entonces vemos esta conexión de lo que Jesús está diciendo. El cristiano siempre tiene la opción, tiene la decisión de afirmar su fe en momentos de dificultad, de confesar que Jesús es Señor,
que uno es discípulo del Señor y que vamos a siempre servir y seguir y obedecer a Jesús. Si eso significa que vendrá más persecución a nosotros por medio de los hombres, entonces que así sea. No debemos preocuparnos, dice Jesús, porque están bien y guardados y protegidos en el tribunal celestial. Jesús nos va a confesar. Dios nos va a recibir. Dios nos va a aceptar. Eso es más importante que tenerle miedo a cualquier oposición humana. Bueno, muy semejante, como digo, a lo que vimos en la lección pasada. Verso 10. Este sí es otro pensamiento que queremos captar aquí en estas palabras. Dice Jesús: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ahora vemos que aquí en Lucas, el Señor Jesús dice esto inmediatamente después de lo que acaba de decir de la importancia de confesar. Vemos que las dos ideas, es decir, la idea del verso 8 y 9 y la idea aquí del verso 10 en blasfemar contra el Espíritu Santo, tienen ambas ideas que ver con lo que decimos, las palabras que hablamos. Primeramente, confesar a Jesús. Aquí, blasfemar, lo que quiere decir hablar en contra de lo que el Espíritu Santo dice. Las dos ideas tienen que ver con nuestras palabras, lo que decimos. Y claro, ya vimos la idea de confesar a Jesús. Pero ¿qué de esto que dice el Señor aquí? El que diga algo contra Jesús, esto puede ser perdonado. Pero lo que se dice en contra del Espíritu Santo, eso no será perdonado. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, yo creo que a lo que se refiere el Señor Jesús es que en primer lugar, cuando personas escuchan las palabras de Jesús, tienen la opción de aceptarlas o rechazarlas, ¿verdad? Hemos visto ya en el Evangelio de Lucas a muchas personas rechazar a Jesús, ¿verdad? Hablan mal contra él. No hace mucho, en este capítulo 11, personas cuando vieron los milagros de Jesús, dijeron que era por poder del diablo que hacía los milagros, ¿verdad? Entonces, vemos, han habido personas ya en Lucas que miran a Jesús y dicen: no, él no es hijo de Dios, él no es el profeta de Dios, él está trabajando con los demonios. Jesús dice: si alguien habla en contra de mí, el Hijo de Dios, eso tal vez les puede ser perdonado. En otras palabras, la gente que primero rechaza a Jesús tiene la posibilidad de algún día aceptar a Jesús, de confesar su pecado y decir: sí, tenía una mala idea, no estuve de acuerdo con lo que Jesús decía, pero me arrepiento de eso, acepto a Jesús, creo que Él es el Hijo de Dios, quiero ser perdonado de ese pecado. Jesús dice, eso se le permite a la persona porque las personas muchas veces actuamos o actuaron, en el caso de los que vieron y escucharon a Jesús, en ignorancia. No sabían, no conocían mejor que eso. Jesús dice, es posible un día negarme y otro día reconocer ese error y confesarme. Bueno, pueden tener salvación, eso se les será perdonado. Pero no contra el Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque vemos que el Espíritu Santo, en fin, es la última palabra, el último testigo de que Jesús es el Hijo de Dios. El Señor mismo vino diciendo que Él era el Hijo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesús, profetizaron que el día vendría cuando Jesús
llegaría para salvar al mundo de sus pecados. Entonces vemos a todos los testigos posibles, los profetas de el Antiguo Testamento, Jesús mismo, los milagros, todos dicen la misma cosa. Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Pero el último que da su testimonio a todos estos es el Espíritu Santo mismo. Y en particular, el Espíritu Santo trae algo adicional, otro, vamos a decir, testigo en favor de Jesús, que es la palabra de Dios completa. Podemos decir todo el Nuevo Testamento. También sabemos que el Espíritu Santo guiaba a los profetas de la antigüedad. El Espíritu Santo también guía a los apóstoles. El Espíritu Santo permite milagros que sigan aconteciendo en conjunto con la palabra de Dios predicada, ¿verdad? Si se rechaza al Espíritu Santo porque es el último testigo a que Jesús es el Hijo de Dios, si alguien rechaza eso, no se le será perdonado, porque ya no hay nadie más después del Espíritu Santo para proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Los profetas ya lo han dicho, el Antiguo Testamento lo ha profetizado, los discípulos han dicho, los milagros han dicho, el Señor Jesús mismo ha dicho, Dios el Padre ha dicho, el último testigo es el Espíritu Santo. Y si rechazamos al Espíritu Santo también, ¿quién más puede salvarnos? Hemos rechazado toda la autoridad celestial. Hasta los ángeles han afirmado lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma puede ser el ser humano salvo si ha rechazado todo lo que Dios ha dado para salvarlo? No puede, ya no hay nada y nadie más. Y por eso esta palabra de blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar quiere decir hablar en contra de lo que el Espíritu mismo dice. Y el Espíritu ha afirmado que Jesús es el Hijo de Dios. Los milagros igual, pero también la palabra de Dios que todavía va a ser escrita después del Evangelio de Lucas, ¿verdad? La palabra de Dios. Si rechazamos esa palabra de Dios, ese testimonio final que es dado por el Espíritu Santo, ¿quién más puede salvarnos? Nadie. Hemos rechazado todo lo que Dios ha dado para llegar a nosotros, para convencernos, para hacernos arrepentir, ¿verdad? Entonces creo esa es más la idea de blasfemar al Espíritu Santo, rechazar lo que el Espíritu dice acerca de Jesús en su palabra. Si rechazamos eso, el último testigo que Dios envía, ya nada puede salvarnos. Hemos rechazado todo. Y esa es la idea aquí. Bueno, vamos a ver estos últimos dos versos aquí, el 11 y el 12, y vemos cómo Jesús ahora presenta este contexto de persecución que los discípulos van a encontrar o enfrentar. Verso 11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Jesús está presentando las diferentes posibilidades cuando personas los traen a ustedes, discípulos, en las sinagogas, ante las autoridades, ¿verdad? Estos son los tribunales humanos de los que hablábamos. Tienen una opción, dice Jesús. ¿Van a rechazarme o van a confesarme, según los versos que ya vimos? No deben preocuparse, dice el Señor. En esos momentos de persecución, no tengan ansiedad, no se preocupen,
Porque en ese momento el Espíritu Santo los va a guiar y les va a enseñar cómo deben responder y las palabras que deben responder. Así que el cristiano tiene una confianza en que el Espíritu Santo le da las palabras necesarias para su defensa y su confesión en Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo nos hace fuertes, nos hace firmes, nos da las palabras necesarias para defender nuestra fe en Jesús ante cualquier persecución. Entonces, pongan atención, dice Jesús, el Espíritu Santo los va a guiar. Si hoy en día preguntamos cómo nos guía el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo guía nuestras mentes, pero también el Espíritu Santo nos trae la palabra de Dios. Y si estamos bien, vamos a decir, si somos conocedores de la palabra de Dios, esa misma es nuestra defensa, es la palabra del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que siempre estaremos listos para dar una defensa de nuestra fe cuando conocemos lo que la palabra de Dios dice. Cuando usamos la palabra de Dios como nuestra defensa, cuando podemos citar diferentes lugares de la palabra en defensa de nuestra fe, así como Jesús hizo en contra de Satanás. El Señor afirmó ciertos pasajes bíblicos, ¿verdad? Esa es una forma de defendernos ante cualquier acusación. El punto aquí, más que todo, creo, es que el Señor está diciendo, no tengan temor de defenderse espiritualmente, confesando mi nombre cuando llegan esos momentos. No se escondan, no me niegan, no deben rechazarme, sino que deben ser firmes, deben tener fe y estar listos para responder con la palabra de Dios en ese momento. En fin, si nuestra fe es la razón por la cual alguien quita nuestra vida física, no preocupémonos, dice el Señor, no debemos preocuparnos porque Dios nos confiesa en el cielo, Jesús nos confiesa, nos acepta. Hay mucho más en esta vida y existencia que solo nuestro bienestar físico. Más importante es nuestro bienestar espiritual. Entonces, yo creo que más que todo, hermanos, cuando vemos estas palabras, el Señor está diciendo, no tengan temor de confesarme, no tengan temor de afirmar que yo soy su Señor, que ustedes son mis discípulos. Sí, la persecución va a venir y se van a encontrar en esos momentos, pero no se preocupen porque el Espíritu Santo, quien vive en ustedes, les va a dar las palabras necesarias y eso es nuestra confianza. Entonces creo que hoy en día es igual, ¿que no? En vez de negar a Jesús, en vez de tener temor a lo que los hombres pueden decir, vamos a hacer lo contrario. Vamos a confesar a Jesús. Vamos a decir, sí, yo soy cristiano, creo en Dios, creo en mi Señor, afirmo la palabra de Dios y defendernos con esa palabra. Dios hará todo lo demás. En el momento necesario, Dios nos da las palabras, Dios nos da la fuerza, la firmeza, la confianza para afirmar que Cristo es el Señor y nuestro Salvador. Y por eso vivimos nuestra vida como la vivimos, ¿verdad? Porque tenemos esa confianza, que nadie nos quite esa confianza, ni por la persecución, ni hasta aún la muerte. El Señor es mucho más fuerte que el hombre, y el Señor siempre nos dará la victoria. Si no en esta vida física, en la vida espiritual, seguramente que sí. Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección nos anime, ¿verdad? Yo creo que son palabras de ánimo para nosotros vivir nuestras vidas con confianza y no tener temor a la oposición que pueden traer los seres humanos en contra de nosotros. Dios es más grande que ellos. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento.
Vamos a continuar, Dios mediante, en la próxima lección. Nos veremos entonces y hasta entonces. Espero que todos se encuentren muy bien. Reciban un gran saludo, un abrazo, como decimos siempre, gracia y paz.